Bienvenidos. Esta es una entrevista realizada por el doctor Juan Carlos Escobar, psicólogo, magíster en tanatología. En este momento se encuentra en la ciudad de Madrid, España, realizando una maestría en pacientes oncológicos y cuidados paliativos. Esperamos podamos resolver ciertas dudas. Esta entrevista se realiza por estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la asignatura Adultez, Vejez y Muerte. Esperamos puedan disfrutarla y aclarar ciertas dudas sobre los temas. Buenos días, nos encontramos con el psicólogo Escobar Estrada Juan Carlos, magíster en tanatología y especialista en cuidados paliativos. Él nos va a dar la entrevista en la que nos va a hablar sobre la tanatología y el cuidado que se debe tener en el momento paliativo en el que cruza un adulto mayor en su vejez y posteriormente llegar a la muerte. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes, futuras colegas, y bueno, estoy presto a ayudarles en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar por hacerle una pregunta muy importante. Como profesional y en su experiencia a lo largo de la vida, ¿qué significa para usted tanatología? Vale, yo creo que lo integro desde la perspectiva humana, como ser humano, como profesional, y ya luego a lo largo de ser profesional como psicólogo en las diversas especialidades en las que me he podido desenvolver. Yo lo veo como un área multidisciplinar o interdisciplinaria en la que la psicología de la salud cumple una función importante frente a poder velar por la salud mental de los procesos de la enfermedad, del morir, de la muerte, focalizado como tal en el enfermo, en su red de apoyo o en los cuidadores, sean formales o informales, y muy enfocado y haciendo énfasis también, sea en un trabajo clínico, hospitalario o enfocado en cuidados paliativos, que haga referencia al final de la vida como el proceso de sanación de una autobiografía, la elaboración de asuntos pendientes, el poder empoderar al paciente, el que pueda tomar sus propias decisiones, el que la familia viva un proceso sano alrededor de todo el mundo complejo de la salud, no solamente del paciente, sino en un medio clínico. ¿En qué ciclo de la vida es más difícil tratar el tema de la muerte? Bueno, yo creo que el tema de la muerte se complejiza en el profesional de psicología, en el profesional que va a abordar tanto al paciente como a la red de apoyo. Esto parte de una necesidad de profesionalizarse, de estar en constante formación, de entrenamiento. A partir de ese entrenamiento, lo que es el autocuidado, el cultivar lo que es la autocompasión y la compasión, que se trabaja ahora con mayor énfasis en las unidades de cuidado paliativo, y ese trabajo personal que son los miedos, las necesidades, el sentido y el significado de la vida, ya que parte del propio esquema del profesional cómo se va a abordar al paciente en diferentes etapas de su vida. Yo creo que lo complejo está ahí, y cuando se logran vencer esas barreras es donde se logra normalizar el abordaje, el concepto del morir, el concepto de la muerte bajo las necesidades del paciente, y creo que ahí es donde nuestro papel es muy positivo. Pues muy a esta pregunta va, ¿qué tan difícil es tratar el tema de la muerte con el paciente y con sus familiares en el estado terminal? Parte de toda una valoración que se hace sobre la complejidad del paciente. Allí se mira su autobiografía, cuáles son sus necesidades, los asuntos pendientes, pero es cierto que hay aspectos que son mucho más complejos de abordar, y es cuando nos enfrentamos a duelos tanto anticipados como posteriores,
Por ejemplo, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo para una mujer termina siendo el dolor psicológico más fuerte, más agudo. También frente a lo que es la muerte violenta o la muerte accidental, pues también acarrea ciertas características o variables que hacen que sea mucho más difícil tanto su abordaje como el sano proceso de la elaboración de ese duelo. Entonces, parte de la valoración que haga el profesional, pero sí hay una escala de valores que siempre tenemos que tener presentes y respetar muchísimo, normalizándolo, pero nunca minimizando el dolor individual. Como decía Cecily Saunders, que es una enfermera que trabajó o fue pionera en Londres con los cuidados paliativos, es decir, ella decía muchísimo, trabajar el dolor total, es abordar ese todo el mundo de la persona que está viviendo, antes de partir o para aquellos que quedan. Listo. Entonces, desde su experiencia laboral y profesional, ¿cómo aborda el proceso de la muerte en adultos mayores? Yo creo que desde la normalidad, yo creo que el adulto mayor tiene bastantes recursos y herramientas que ha podido cultivar a lo largo de su historia. El hecho de que nos enfrentemos al adulto mayor no podemos minimizar sus capacidades o vulnerarlos. Por el contrario, tenemos que rescatar todos esos recursos, tenemos que rescatar toda una autobiografía y toda la fortaleza y la entereza que ha tenido esa persona para enfrentarse a diversas situaciones de su vida que se pueden poner en juego y que finalmente terminan siendo nuestros maestros, que nosotros desde los recursos psicológicos y desde la salud mental podemos redireccionar algunos conceptos desde una teoría más cognitiva, conductual, según las necesidades, pero yo creo que ellos son los que van dando las pautas y esa fuerza, esa capacidad, esa entereza termina siendo el recurso esencial para que él pueda continuar trabajando y elaborando sus pérdidas. Unas pérdidas que pueden ser continuas, cotidianas o de mayor impacto frente a la pérdida, por ejemplo, de la pareja, que en la vejez termina generando pues un duelo que puede ser sano, pero termina siendo más complejo. ¿Qué factores de riesgo? La complejidad, cuando hablamos de duelo complejo, es valorar la complejidad que nos permite decir cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos proteger a esta persona y ayudarle, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que no todas las personas necesitan ayuda al final de su vida, sea en una unidad de cuidado intensivo, sea en una unidad de cuidados paliativos, en un proceso de hospitalización o en una residencia de mayores o en el lugar en el que cohabita la persona. Muchas veces hacer una intervención psicológica o hacer una intervención enfocada en estos procesos de los duelos puede llegar a ser una iatrogenia cuando la persona no lo necesita. Es un bajo porcentaje de personas ante la totalidad que nosotros podemos ver en estos medios que realmente requieren esa ayuda, ese refuerzo, estos aspectos. Pero también hay escenarios que lo complejizan, una unidad de cuidado intensivo, una unidad de paliativos, a diferencia del lugar en el que cohabita el paciente. Perfecto. En base a esto, ¿qué técnica implementa para el manejo del proceso del duelo? Bueno, toda la formación que nosotros tenemos se basa en el counseling, que son todo esto, el entrenamiento y las técnicas de intervención. A partir de ello, nosotros nos vamos basando en mi caso, desde una perspectiva cognitiva y conductual. Esta es como la orientación que nosotros tenemos para poder hacer un abordaje clínico en compañía también, si se requiere en algún momento psiquiatra, lo hacemos en compañía de los médicos. El equipo psicosocial es muy importante porque muchas veces darle la entrada también al trabajador social para que pueda valorar otras variables que nosotros no logramos identificar, pues va ampliando mucho más el esquema y va a ser mucho más rico, mucho más productivo.
pero desde la psicología yo creo que las técnicas como el counseling, todas las técnicas conductuales de modificación de conductas, permiten trabajar ciertas variables en el proceso de la enfermedad, pero cuando ya trabajamos al final de la vida, por ejemplo, la terapia de la dignidad, la terapia del sentido, la terapia espiritual, la terapia centrada en la persona, que tiene una corriente también muy humanista, es muy productiva. Y siempre una pauta esencial, aparte de todas las técnicas, es ir un paso detrás del paciente, para que el paciente se pueda empoderar de su propio proceso y esto le aporte mayor seguridad a él, para que el proceso de la enfermedad, ya del morir y al final de la muerte, pues sea muy sano para él y muy liberador. Finalizando pues con esta última pregunta como que abarca mucho pues el tema, ¿cómo se desarrolla la teoría del desapego desde la tanatología? Bueno, aquí me parece importante cuando ustedes hablan del desapego es partir de la teoría del apego y cómo la teoría lo que genera son mecanismos que establecen nexos con los otros y son esenciales en la vida de cualquier individuo. El hecho de que nos estemos centrando al final de la vida, porque sabemos que la ética, la bioética y todos los recursos psicosociales, económicos y políticos se han centrado en el trabajo del inicio de la vida y han descuidado un poco esta área, pues ahora surge una gran necesidad y desde esa misma necesidad de intervenir al final de la vida es normalizar todos los parámetros y todas las variables que nos circundan. Y entre ellas pues está el apego. La ausencia del apego genera trastornos, déficit en la salud y dificultades a nivel social. Entonces lo que son los anexos terminan siendo para el individuo una prolongación de su vida. Ahora yo les hablaba de lo que era la terapia de la dignidad y es como con los legados, como con mi historia yo prolongo parte de lo que soy. Pero cuando voy enfrentándome a diversas etapas, diversos momentos, los voy elaborando con la misma cohesión de mi red de apoyo, con lo que he cultivado en la vida, puedo empezar a hacer un trabajo de desprendimiento, que es lo que ustedes ya me han preguntado. Pero entrar a hacer un abordaje desde el desapego, cuando debemos abordar siempre son los vínculos de la persona, lo que ha sido significativo, lo que le da sentido a su vida, lo que ha significado para él, termina siendo muy trascendental, termina siendo también liberador y es lo que le permite, como decía Elizabeth Kubler-Ross en uno de sus libros, tener una buena vida para poder llegar a tener una buena muerte. Una muerte digna. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Sabemos que es una persona con múltiples ocupaciones y en la diferencia de horarios de España y Colombia, pero le agradecemos el espacio para esta entrevista y aportarnos tanto a nuestra carrera como profesionales y como personas. Muchísimas gracias por todo el aporte que nos ha dado.